Felicidad de la renuncia. Es posible resolver cultivar las nobles virtudes hasta experimentar interiormente una felicidad sublime. Sentirse liviano, sin carga, sin ataduras, sin ardores. Uno llega a contentarse con poco. En Majjhima Nikaya 27, Chulahati Padopama Sutta, el Buda dice: llega a contentarse con poco, al igual que un ave donde quiera que vaya, solo lleva sus alas como su única carga. Así también uno que, poseyendo la totalidad de la noble virtud, experimenta dentro de sí mismo la dicha de la irreprochabilidad, libre como un pájaro que vuele donde vuele, no lleva otra carga más que sus alas. Comprender y ver y saber aquello que es provechoso es parte del cultivo de la mente. En Majjhima Nikaya 60, Apanaka Sutta, el Buda dice: señores, cabe esperar que eviten las 3 clases de conducta perjudicial: corporal, verbal y mental, porque ven lo provechoso de la renunciación y las bendiciones que acompañan a la purificación. Uno de los beneficios de cultivar la mente en la abstinencia, la renuncia y el abandono es un sentimiento de felicidad que surge al comprender la verdadera naturaleza de todas las cosas. En Majjhima Nikaya 137, el Salayatana Vivanga Sutta, el Buda dice: ¿cuáles son los 6 tipos de felicidad de la renuncia? Cuando se comprende la impermanencia de las imágenes, su fugacidad, su desaparición, su cese, surge la felicidad al comprender verdaderamente, mediante el entendimiento correcto, que tanto antes como ahora, todas esas imágenes son impermanentes, son sufrimiento y son perecederas. Tal felicidad se denomina la felicidad de la renuncia. Cuando se comprende la impermanencia de los sonidos, olores, sabores, sensaciones táctiles y las ideas, cuando se comprende su fugacidad, su desaparición y su cese, surge la felicidad al comprender verdaderamente, mediante el entendimiento correcto, que tanto antes como ahora todas esas ideas son impermanentes, son sufrimiento y son perecederas. Tal felicidad se denomina la felicidad de la renuncia. Estos son los 6 tipos de felicidad de la renuncia. Practicar la abstinencia, la renuncia y el abandono de los placeres de los sentidos desemboca en la felicidad, ya que nos aleja del sufrimiento y la pasión por ellos. La condescendencia con nosotros mismos, al permitirnos deleitarnos en los objetos de los sentidos, nos distancia de la felicidad que se logra al soltarlos. En Majjhima Nikaya 139, Aranavivanga Sutta, el Buda dice: todos aquellos que han renunciado a la felicidad del placer, vinculado a la sensualidad, están libres de dolor, daño, estrés y fiebre. Practican el camino correcto. Abandonar la indulgencia es el principio libre de dolor, libre de daño, estrés y fiebre. Es el camino correcto. El Buda se refiere a los placeres que se obtienen a través de los sentidos de una manera extrema. Los describe como inmundos, comunes, innobles. Por medio de la abstención, la renuncia y la resolución de apartarse de ellos, se logran superar los 5 obstáculos. De esta manera,
se accede a una de las condiciones para alcanzar las llanas y con ellas a la felicidad de la renunciación. En Majjhima Nikaya 139, Anarnavibhanga Sutta, el Buda dice: cualquier felicidad y deleite que surja a partir de estas 5 sogas del placer de los sentidos se denomina felicidad del placer de los sentidos. Un placer que es inmundo, común, innoble. De este placer afirmo que no debe ser frecuentado ni cultivado, ni fomentado, sino que hay que temerle. Uno que, apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcance y permanece en la primera abstracción meditativa, en la segunda, en la tercera, en la cuarta abstracción meditativa. Esto se denomina la felicidad de la renunciación y del apartamiento, del apaciguamiento, del despertar perfecto. Esta felicidad debe ser frecuentada, cultivada y fomentada sin temor. A esto nos referimos al decir: tienen que saber discernir las clases de felicidad y, habiéndolas conocido, tienen que dedicarse a la felicidad interior. También afirma en el siguiente sutta que al superar los 5 impedimentos, renunciando a ellos, abandonándolos y absteniéndose de ellos, se logra alcanzar las llanas. Condicionados por A, el estado sereno del cuerpo, y B, la felicidad de la mente, se alcanzan los estados superiores en la meditación. El Buda es claro y directo. Quien renuncia a estos 5 impedimentos alcanza la primera abstracción meditativa. En Majjhima Nikaya 38, el Mahatthanja Sankaya Sutta, el Buda dice: renunciando a la codicia por lo mundano, renunciando al odio y la malevolencia, renunciando a la pereza y la apatía, renunciando al desasosiego y la ansiedad, renunciando a la duda, renunciando a estos 5 impedimentos, alcanza y permanece en la primera abstracción meditativa, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime. En otras palabras, con el abandono de los 5 impedimentos se consiguen en la mente las condiciones que hacen posible alcanzar las llanas. En Majjhima Nikaya 27, Chula Hati Padopama Sutta, el Buda dice: habiendo abandonado estos 5 impedimentos, las 5 imperfecciones mentales que debilitan la sabiduría, separado de la sensualidad, separado de los insalubres estados, entra y permanece en la primer llana, acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, con la alegría y el placer nacidos de la reclusión. También expresa en el siguiente discurso que superar los 5 obstáculos es una condición para alcanzar estados más elevados de la mente en la meditación. Así, tras abandonar estos impedimentos, entra en las llanas percibiendo la luz. En Majjhima Nikaya 125, Danta Bhumi Sutta, el Buda nos dice: habiendo abandonado la pereza y el letargo, mora libre de pereza y letargo, percibiendo la luz, consciente y plenamente atento, purifica su mente de la pereza y el letargo. Habiendo abandonado la preocupación y el remordimiento, mora sin agitación, con la mente internamente apacible. Purifica su mente de la preocupación y el remordimiento. Habiendo abandonado la duda, mora trascendiendo la duda, sin perplejidad alguna acerca de los saludables estados mentales, purifica su mente de la duda.
La relación de condicionalidad está presente en todo. A continuación se especifica que, dependiendo y apoyándose en la felicidad obtenida por la renuncia y la abstinencia, se consiguen superar los 6 apegos vinculados a los sentidos. En Majjhima Nikaya 137, el Salayatana Vibhanga Sutta, el Buda dice: dependiendo y apoyándose en las 6 clases de felicidad conectadas con el renunciamiento, se abandonan y se superan las 6 clases de pena conectadas con el renunciamiento. Es así que son abandonadas, es así que son superadas. Por último, confirmar que este es el camino correcto que conduce a la felicidad conlleva alegría y confianza en el Buda, el Dhamma y la Sangha. En Majjhima Nikaya 7, Vata Sutta, el Buda dice: y cuando se aparta de las imperfecciones mentales, las expulsa, se libera de ellas, las abandona y renuncia a ellas. Parcialmente considera esto: tengo plena confianza en el Buda. Y entonces se inspira en el Buda y gana la alegría de estar conectado con el Buda. Cuando está alegre, surge en él el arrobamiento, en alguien extático que sosiega el cuerpo. Alguien cuyo cuerpo ha sido sosegado siente placer. En alguien que experimenta placer, la mente llega a concentrarse. Y él considera esto: tengo plena confianza en el Dhamma. Entonces se inspira en el Dhamma y gana alegría al estar conectado con el Dhamma. Cuando está alegre, surge en él el arrobamiento. Alguien estático se sosiega en el cuerpo. Alguien cuyo cuerpo es sosegado siente placer. En alguien que experimenta placer, la mente llega a concentrarse. Y él considera esto: tengo plena confianza en el Sangha. Y entonces se inspira en el Sangha y gana la alegría al estar conectado con el Sangha. Cuando está alegre, surge en él arrobamiento. En alguien extático, se sosiega en el cuerpo. Alguien cuyo cuerpo es sosegado, siente placer. En alguien que experimenta placer, la mente llega a concentrarse. Conclusión. El arte de soltar como camino a la libertad. A través de esta investigación se hace evidente que el cultivo de la abstinencia, la renuncia y el abandono no constituye un acto de privación, sino un proceso estratégico de liberación mental. La estructura de las enseñanzas analizadas revela que el Buda no propuso un método único, sino una caja de herramientas diversa que incluye la visión, la moderación, la perseverancia y la evitación, diseñada para responder a la naturaleza específica de cada impureza. El recorrido propuesto en este trabajo permite extraer 3 certezas fundamentales. Primero, la decisión como motor. Todo entrenamiento comienza con una resolución clara, donde la abstinencia actúa como un escudo preventivo que fundamenta la palabra y la acción correcta. Segundo, la condicionalidad del progreso. El abandono de los 5 impedimentos no es un fin en sí mismo, sino la condición necesaria para que surjan estados superiores de conciencia. Sin soltar la carga de lo perjudicial, la mente no puede experimentar la ligereza requerida para entrar en las llanas. Tercero, la felicidad de la renuncia. Existe una dicha superior a la de los sentidos, una felicidad interior, noble y pura, que surge de la irreprochabilidad y la comprensión de la impermanencia. En definitiva,
Reafirmar la renuncia a través del estudio de los suttas permite pasar de una práctica intuitiva a un entrenamiento fundamentado. Al aplicar el método correcto en el momento oportuno, ya sea sustituyendo un pensamiento, vigilando los sentidos o simplemente dejando de alimentar lo insano, el practicante constituye esa isla que no hunda la corriente, transformando la mente en su tesoro más valioso. Cabe aclarar que, aunque el refinamiento de la mente es a través de las llanas, un logro de paz y estabilidad sublimes, se enseña que estos estados son aún condicionados y transitorios. La verdadera culminación del camino no es la absorción meditativa en sí misma, sino el despertar que surge al usar esa mente cultivada para erradicar definitivamente las raíces del sufrimiento, la codicia, el odio y la ilusión. Este estado de liberación absoluta, conocido como Nibbana, se describe literalmente como un enfriamiento o extinción de los fuegos pasionales. Al alcanzar el Nibbana, el practicante, ahora un arhat, trasciende el ciclo de nacimiento y muerte, el samsara, accediendo a una libertad que ya no depende de condiciones externas ni de estados mentales temporales. Es el cese total de la agitación por una paz inamovible que transforma la práctica de una técnica de introspección en una liberación existencial definitiva. Dhammapada 25-26. Con ímpetu y control, con vigilancia y calma, construya el sabio una isla que no hunda la corriente. El necio se abandona, los placeres no calman, mas el sabio vigila, su tesoro es la mente.